eh, 20.000 leguas de viaje submarino, Viajes en la vuelta. viaje al centro de la Tierra y la vuelta. Bienvenidos a un programa más de 24 minutos en la historia, donde vamos recorriendo entre amigos de una manera muy particular lo que son las efemérides y los puntos importantes de la historia. Y le doy la bienvenida a Paola. Hola. Querida Pía, Hola, Fer. querido Álvaro, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? hoy tienes que saludar a mucha gente. ¿sí? Ok. Nada Entonces, difícil. pues empecemos. Hoy vamos a empezar comentando que es el Día Mundial de la Tuberculosis. El 24 de marzo de 1882, el médico alemán Robert Koch anunció el descubrimiento de la bacteria que causa la tuberculosis pulmonar, la Mycobacterium tuberculosis. Wow. El vacilo de Koch. Que luego se le puso el bacilo de Koch, porque era muy importante. Muchísima gente fallecía de tuberculosis, no sabían qué hacer, era terrible, ¿no? Sí, era una plaga terrible, ¿no? Una pandemia de tuberculosis. Fue Una enfermedad altamente contagiosa, Ujú. ¿no? Además, No, y desde Egipto, se encontraron en varias momias egipcias de más o menos 3.000 a 2.500 años en la antigüedad que ya tenían tuberculosis. Mira, tuberculosis bola de es una, tuberculosis. de una enfermedad terrible y por supuesto de eso murieron. Sí, claro. Claro, los llevó a la tumba. Entonces, tendremos que agradecerle a Robert Koch el haber sintetizado la bacteria para poder tener tener una vacuna, ¿no? Y que aquí en México pues tenemos un instituto, ¿no? Ujú. Que también sigue haciendo sus avances científicos, apoyando, ¿no? Médicamente a la gente que pues sufre de... Que sufre de Sí, tuberculosis. sí, sí, sí. Mira, Entonces, Porque sigue habiendo tuberculosis. Sí, en el claro. 2022 se diagnosticaron más de 28.000 casos Ah, sí. en varios estados de la República. Sí, como Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Quintana Roo, Guerrero. Nunca Yo creo que pensé. justo en estos lugares donde hace mucho calor, ¿no? No sé, Humedad. como que y humedad, exacto, se encapsula la bacteria, ¿no? ajá, que el vacilo, ¿no? Que es, y digo, algo, ¿no? ¿Cómo nos hace falta Ana de ¿Cómo repente ahí? para la- Sí, no podemos decir más. Ana, nuestra especialista científica? No, es que le quería preguntar porque sí, hay algo en este bacilo que lo emparenta con los hongos, o sea, tiene igual, es altamente reactivo a la humedad. Entonces es humedad en los pulmones lo que lo genera. Es cierto. También por eso, Es una red. y en ciertos ambientes muy viciados como en los de las minas, en Inglaterra, que había alta humedad y a ratos alta temperatura, pues, como trabajaban, eso y el hollín en los pulmones y el trabajo infantil hacía que hubiera tuberculosis a los 15 años, ¿no? En Inglaterra. Qué Ujú. fuerte. Pero bueno, Bueno, también Pura vieras que sí. también es el Día Internacional del Derecho a la Verdad. ¿Sí? Eso se oye hasta bonito. Sí. El derecho a la verdad. La ONU conmemora este día en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Ujú. Mientras yo Falta nos hace conmemoro, sí, qué Sí. falta nos hace, siempre conmemoro la dignidad de las víctimas y más ahora en este mundo tan convulsionado en que parece que las víctimas simplemente son números. Es Hoy cierto. murieron, hubo una guerra, hubo un bombardeo, desaparecieron tantos. La O sea, violencia a lo mejor constante también, a lo mejor no mueren, pero se sigue violentando, ¿no? En este contexto a mí me gustaría recomendar dos películas, una que ya tiene rato, la de 1985, que habla precisamente de esta Comisión de la Verdad en Argentina, que logra juzgar precisamente a estos patanes que luego ya comentaremos hoy, ¿no? De las juntas militares, por un lado, y la película que finalmente, y qué bueno, ganó Mejor Película Internacional en estos últimos Óscares, Aún estoy aquí, una película brasileña impresionante que habla pues de otro episodio oscuro en la historia sudamericana de la represión militar en Brasil y precisamente el derecho a la verdad de una familia, ¿no? No les spoileó la película, pero de veras vale Véanla. mucho la pena ver porque ese es el tema, el derecho de la gente a saber
lo que pasó con sus parientes, no sea la circunstancia que sea, pero Aquí vamos a poner dije que iba a estar bien alegre la a ver música, película. algunos oye, pero pues, estos son los temas que nos han tocado. Sí, Sí, aunque el origen de este día fue tras la muerte en 1980 de Monseñor Romero en El Salvador, Ah, mira. ¿no? Donde precisamente denuncia toda esta violencia que hay a grupos vulnerables. Él hasta en el 77 fue con el Papa de aquel entonces, con Pablo VI, a denunciar todo esto, ¿no? Y es cuando lo hacen el mártir del pueblo. Y fue Eso es por- con este acontecimiento que surge el derecho internacional de la verdad, que bueno, aunado a todos estos acontecimientos que Les Redes recomiendo sociales, otra ¿no? película, Lugares. Romero, donde Raúl Julia magistralmente interpreta. interpreta a él, y del mismo Raúl Julia, El beso de la mujer araña, que también tiene que ver, es un poco como el portero de noche de la dictadura en Brasil, y una película de culto, sí, y hay un musical. No se las spoileo más, vean, o sea, hay muy buenas 4 mucho que películas, ver. las van a ver allí en... Mucho que El ver. portero de Vaya. noche es la de Dirk Bogart. No, sí, pero tiene una relación temática porque es un análisis, no se les quiero spoilear, pero tiene algo que ver, ¿sí? Vamos, Portero de Noche es al nazismo lo que El beso de la mujer araña es a la dictadura militar en Brasil. Aquí pondremos el Las grandes afiche, el películas, ¿no? afiche. Es como una cosa lleva a la otra, ¿no? Así es Sí, como, claro. como estos jueguitos que eran de la primera idea, sí, porque si compras un tamal, la hoja la tiras y entonces, ahí, y entonces, y mira que Todo. hablas conmigo. Así lo hacía el favor. Luego nunca me funcionó porque poner cara sería después de echarte un chorro de eso era imposible, pero no dejé de intentarlo en el patio como 3 años seguidos. Bueno, pues en 1853 en Inglaterra, el primer intento de creación de una compañía de tránsito aéreo con globos por parte, qué tierno, hombre, con globos por parte del británico William S. Henson, quien presentó su proyecto al Parlamento para su aprobación y se lo aprobaron. Lo increíble es que se lo aprobaron. Oiga, yo voy a No llevar, perdía nada, ¿por qué no? Sí, con tu dinero tú le vas a invertir, sí. lleva con tu globo las cosas y sentó el precedente de lo que luego sería el tránsito aéreo para compañías de aviación, porque, oigan la fecha, 1853, todavía no había aviones. No, no. Realmente el tránsito por aire No únicamente era en globo. existía. No existía, pero... ¿Quién lo iba a implementar? Pero él sentó las bases, entonces es muy interesante que aunque haya quebrado, El problema es que Además- quedaron las bases. ¿Sabes? Pero es que son realmente difíciles de controlar los globos aerostáticos y luego en el maldito clima inglés, y ellos son los primeros en decirlo. O sea, imagínate cruzar los Apeninos, digo, sí son peninos, están entre Sheffield y Liverpool, que era el tráfico más, digo, de Bristol y del oeste al Canal de la Mancha. O sea, no, ¿Cómo? los vientos no te dan, o sea, solo que medio año de La Paz estaba aventando globos Sí, y no. juntándolos acá porque los vientos no te dan. O sea, los vientos y las cordilleras no se llevan. Pero También cuánto puedes pues Pregúntale. llevar de mercancía, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas? ¿En qué clima? ¿cuántas cartas ¿Cuántas puedas? Sí, era bueno, y a alguien que se le ocurrió todo esto Exacto. y más, y Ah. que celebran en 1905, un día como hoy, muere Julio Verne, novelista francés, que no únicamente lo veo como un novelista, lo veo como un soñador, aunque No, pues, podemos es el considerar padre de la todos ciencia los- ficción, sobre todo para los francófonos. Los ingleses tienen, ahora sí que otros autores y otros datos, pero H.G. Wells, que es uno de los que mencionan también, es de los primeros en reconocer. La cosa más loable como escritor de Julio Verne es que 3 de sus obras más conocidas, 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro. La vuelta. Viaje al centro de la Tierra y La vuelta al mundo en 80 días, que es en globo, las escribe precisamente para entregas en publicaciones, o sea, no son novelas que él haya tenido como un novelista puede tener el lujo de escribir primero la estructura, luego las escenas, los pasajes y luego revisarlo, no. Él lo escribía así igual que Mark Twain, Tom Sawyer, lo escribía, órale al publisher, órale. Entonces,
Es realmente un gran mérito tener en tu cabeza tantas cosas mientras sigues con tu vida común y estás escribiendo tus entregas, que más eran a mano, o sea, eh, y mandarlas, ¿no? Es impresionante la imaginación, además, el rigor científico tecnológico en su momento. Porque digo, aunque muchas de las ideas que se manifiestan luego se vieron como rebasadas, no me hagan hablar. O no fueron aceptadas. En España no eran bien vistas las ideas de Julio Verne y es reconocido como tal 100 años después. Sí, sí, porque y como mucha 100 años. ciencia Manejo ficción de la ciencia ficción, exactamente. desafía percepciones, pero el hecho es que en su momento lo que él escribiera es científica y tecnológicamente correcto y plausible. Tan es así que hay todo un género y un saludo a todos mis amigos que andan en eso que le dicen steampunk, que es la mezcla de cyberpunk con, como estas películas de Sherlock Holmes o un poco Sleepy Hollow, que es un retrofuturismo igual del padre del retrofuturismo que es Brasil de Terry Gilliam, donde la estética es antigua, es victoriana, es de esta mecánica de muchos engranes y todo, pero Es maravilloso, ¿no? Se escucha el una ingenio, es la era del ingenio y de la mecánica, ciencia, es ¿no? cierto. Donde se cree que la ciencia va a solucionar todos los problemas del mundo Sí. de la medicina, curar todas las enfermedades, donde surgen pues muchas utopías y luego vendrá el siglo XX y las grandes distopias que estamos Que viviendo esas en lugar en tiempo real. de Hoy en día. maravillas nos llevaron a guerras. No necesariamente porque no eran manuales, ni 1984, ni Un Mundo Feliz, no eran manuales, pero Claro. hubo quien se los tomó Sí, en exacto, serio, justo eso. ¿no? Pero Sí, no no. eran advertencias. O sea, Naranja Mecánica es una advertencia de alguien que sufrió algo que se ve ahí en la película de Claro. James Antiriburgos. Entonces, sí, el libro, por eso. Son Sí, sí, sí. advertencias que ahí hubo gente que no entendió que no, eso te lo estoy poniendo como ejemplo de lo que No, no como hay que instructivo, hacer para que lo exactamente. hagas, pero bueno. Exacto. Ahora los personajes de Julio Verne, sí, son muy Oh, interesantes. sí. Un capitán Nemo, ¿no? Con su búsqueda, y estar bajo el mar, la vida bajo el mar. Hablando de todo esto, empezó por Los Globos. Él tiene una novela, no me acuerdo su nombre ahorita, que es un barco que tiene arriba un globo, o sea, por aire, y tiene una serie, con él viaja así, o sea, tuvo muchas. Conocemos en realidad la obra de Verne. Muy parecido conocemos lo sospechosamente parecido al personaje este de las orquídeas susurrantes, y ahí viene Cascarrabias, ¿no? No sé. Porque luego viajaban la princesa y el chavo este. Así es, Sí. así es. Era un exactamente, globo es un globo. con una hélice, miren. Y abajo tiene un casco de barco en la Sí, obra de Julio un barco. Verne para poder amarizar. Pero es muy interesante, o sea, todos sus cacharros que inventó eran una maravilla, una Sí. imaginación Fue un maravillosa. visionario. Fue un visionario y además hizo muchas frases. Si ustedes buscan frases de Julio Verne, se encontrarán que tenía muchas y que era muy importante lo que sucedió y muy similar a lo que nos está sucediendo, ¿no? ¿Cómo muere Julio Verne? De un derrame cerebral. Así de, sí. ¿Qué esperabas? De Se, hecho, se fundió. sí, Se fue pensando. sí, Sí. y el periódico La Vanguardia publicó Sí. y dijo tal cual, Verne está gravísimamente enfermo, atacado por una parálisis. Oh, Ah, De una sí. derrame cerebral. Y murió en 1905. Un día como hoy. Un día como hoy. Bueno, también un día como hoy, el Reichstag vota otorgar plenos poderes ¿a quién? Adolf Hitler. Y no sabían el alacrán que se estaban echando encima. No, es que no tardó mucho en quemar el edificio del Reichstag donde le dieron los plenos poderes, para Claro. echarle la culpa a los socialistas en algo que ya vimos, pero que hay gente que no aprende, crear algo para culpar a alguien de todo lo demás que vas a hacer o que ya estás haciendo. Sí. Ahí Ahí está. estuvo. Por eso lo recordamos hoy como advertencia, una vez más. No como manual. No. Advertencia. No, no, Sí, no. no, no, oye, pensar. Dame un madrazo, de hecho. Sí. No, Bueno, No se hace, Eso no no se se hace. No se hace. el día de ayer hablábamos exactamente de que luego se junta con Mussolini Ay, Así es. señor, esto- en 1940. O sea, tardó 7 años en armar todo este numerito, declarar la guerra y organizar. Dios los hace y ellos vienen a joder. Pero bueno. Pero bueno,
También en 1933 en Nueva York, en los Estados Unidos, manifestantes judíos exigen un boicot contra los productos alemanes en respuesta a la persecución a la que son objeto los judíos en la Alemania nazi. Así es, boicot no solamente contra bienes alemanes, sino también servicios dados por alemanes. ¿Por qué? Porque estaban a disgusto de este maltrato antisemita que ya se estaba dando en la Alemania nazi. Y lo más increíble es que el boicot no prosperó. ¿Y por qué creen que no prosperó? Porque muchos líderes judíos no lo apoyaron. Pues sí. No apoyaron. Desde, Empezaron ellos Exactamente. de entrada había No una prosperó. cuestión de que mucho de lo que querían boicotear eran empresas de nombre alemán, pero ya establecidas en Estados Unidos por inmigrantes. Este tema dividió a la misma comunidad. Claro. Es parte de la historia, pues, de las cerveceras, por ejemplo, ¿no? De Miller y Budweiser y todas ellas. También dio lugar a mucha fusión, precisamente. Pero bueno, también igual una lección histórica, los boicots y esas cosas son simbólicas y realmente, o sea, no resuelven nada y no tienen un efecto real total. O sea, esto en 1933 pasarían 6 años más para que empezara la guerra en Europa, para que se viera con más seriedad esta amenaza, y todavía 2 años más para que Estados Unidos entrara en la guerra, cuando muchas de estas personas pues ya habrían tomado partido, algunos se habrían regresado a Alemania como pasó, y otros también fueron internados en campos igual que los japoneses, ¿no? Y ahí quedó, ¿no? Pero hubo un partido nacional socialista en Norteamérica e hizo un evento muy, muy grande en el Madison Square Garden en 1938. O sea, estas dos corrientes crecieron así durante un tiempo. Ahora la historia, pues, siempre parece como que todo estuvo de un lado, pero no. Así ha sido de complejo siempre. Y había una gran promoción por el aparato de comunicación del Tercer Reich, ¿ya? Para beatificar de alguna manera todas las acciones que estaban llevando a cabo, ¿no? De un principio, ya con sus suástica y volaban los zeppelines, el Graf Zeppelin que fue a Argentina fue, y luego voló a Nueva York, que es cuando se cae, o sea, lo incendian para hacer que, tratar de que los Estados Unidos entren a la guerra, o sea, pasan muchas cosas. ¿Cuánto nos queda? 3 minutitos. En 13 minutitos podemos hablar de que en 1942, en época de la guerra, para evitar que caiga en manos de los invasores nazis el cuadro de La Ronda de Noche del pintor neerlandés Rembrandt, es trasladado desde un búnker en las dunas de Emerskeek y Sandbord a refugios en Maastricht y Stingwilk. No sé ni dónde es. Cuéntanos ahora. Bueno, este cuadro fue trasladado varias veces, no fue el único traslado. De hecho, en 1715, en un traslado importante, para poder aprovechar el espacio donde iba a estar guardada la obra, era muy pequeño el espacio, tuvieron que recortar la obra. Uy, Entonces, un fragmento muy importante de la obra original ahí se perdió, ¿no? Y bueno, lo que pasó aquí en la época de guerra era precisamente para salvar esta obra de los nazis, ¿no? Y bueno, pues ahorita actualmente pues ya está en el museo en Holanda, en el Rijksmuseum, y ahí es donde está, en su lugar de origen, pero bueno, ya no contamos con esa obra original. Bueno, muchos de los museos de las ciudades atacadas en las guerras han tenido que guardar sus obras, protegerlas. desde piezas muy de ma- pequeñas, ¿no? Desde las piezas que son, pues, justo prehistóricas, ¿no? Sí, Hasta, pues, los grandes cuadros del siglo XIX. sí. Es decir, también yo creo que no hemos perdido, precisamente, ¿no? Que no se ha perdido, sí, que no se ha documentado y bueno, pues tristemente por un acto de Y violencia. además piensa una cosa, Pía, lo que no se documenta se pierde. Exacto, es justo. Entonces hay cosas que verdaderamente no sabemos ni tenemos idea de qué. Por eso lo sí, primero que que mal documentado. escondían era el inventario, ¿no? El inventario, para que quien llegara no pudiera saber qué tendría que haber, Claro, ¿no? fíjate.
Y sí, Sí, es a veces el encontrar el inventario también es encontrar las pistas a dónde quedó la otra. cierto. Ahí- ahí- Es como ese código. Ujú. ¿Ah? Yo me acuerdo haber leído una novela de ciencia ficción en la cual mandan todas las bibliotecas a la luna. ¿Sí? Ay, qué interesante. Sí, ¿Cómo se llama ese? No porque recuerdo. no me acuerdo, A eso ver sí, si no me luego acuerdo. recordamos. Y lo interesante es que el mundo se vuelve a la edad de piedra porque perdemos el índice. Ay, wow. Entonces, cuando pierdes el índice de una obra es lo mismo que perder, perder la documentación. Bueno, Claro que sí. pero vayan, sírvanse un café y regresen con nosotros porque No todavía pierdan el tenemos- índice. vamos a No hablar de cosas muy importantes. ¿Sí? En un momento volvemos con ustedes. Bienvenidos nuevamente, sí, a esta segunda parte de 24 minutos en la historia. Sí, espero que se hayan tomado un café como nosotros y que estemos listos para hablar de cosas muy interesantes como algo que a nuestro amigo Álvaro le encantará. En 1973 en Inglaterra, la banda de rock progresivo Pink Floyd publica The Dark Side The of Dark Side of the Moon. Aunque Álvaro me decía que no solo es rock progresivo, sino que son para los puristas, ¿qué es Pink Floyd? ¿Qué es The Dark Side of the Moon? Pero para los muy puristas del progresivo, Pink Floyd ni siquiera es progresivo, es blues psicodélico y a ratos Roger Waters coincide con esto, pero indudablemente el Dark Side of the Moon es el Sgt. Peppers del progresivo, es el álbum más icónico de una época cuando este género estaba remontando listas para sorpresa de todo el mundo. De repente gente desconocida como Michael Field vendía 1 millón de copias del álbum que sería el tema del Exorcista ese mismo año, 1973. Cuando cumplió 50 años, hace 3, de hecho, escribí una reseña, cosa que rara vez hago, hablando precisamente del impacto cultural de este disco, que en México Pink Floyd no era una banda para nada conocida cuando salen, era una banda de culto. Y sí, alguien dijo ya en los 80s que Pink Floyd ya para los 80s era la banda de culto más famosa del mundo, igual es una como contradicción, pero es un secreto a voces. Tiene temas icónicos como Money, que es una crítica total al capitalismo, una constante de Roger Waters en su discografía, con y fuera de Pink Floyd. Us and Them, que es de David Gilmour, y que es igual un tema donde habla mucho de esto, de las divisiones, del ellos y nosotros, y de cómo con unos podemos ser todo generosidad y humanidad y con otros todo discriminación y opresión. Es un álbum que estilísticamente y tecnológicamente pues sí, es un punto y aparte, producción de Alan Parsons, que tiene muchos elementos que son nuevos en su época, desde sintetizadores hasta el mismo manejo de las consolas, la misma consola y la cinta en la que se grabó. O sea, es un álbum que es un parteaguas de todos los sentidos. Si hoy lo oyen, a lo mejor no les suena tan gran cosa, entre otras porque el sonido del rock y de la electrónica que vendría después, lo reconozcan o no, lo sepan o no, le deben mucho al Dark Side of the Moon, mucho. Los secuenciadores, los melotrones, no, nos podríamos aventar un programa entero de Dark Side of the Moon y sí tenía razón. Alan Me encanta el Parsons tema. es el de Project, ¿no? Alan Parsons Project, sí, que ya empezaba él también con su proyecto progresivo de Alan Parsons Project con Eric Wilson. Pero ahí Y ya tenía una cambia bandita que igual y tú sí conoces que se llamaba Pilot, los de Pilot. esa era su banda de soporte de ellos, nada más para salir de gira. Un Ah, tipo que se podía dar el lujo, pues, tenía 2 años de ganar Grammy a Mejor Grabación por Year of the Cat de Al Stewart, Alan Parsons, que empezó como aprendiz en los estudios de Abbey Road con George Martin grabando a los Beatles en el Sgt. Peppers. O sea, es Alan Parsons. eso es, Algunos días es un también poco- haremos algo de Alan Parsons. es un poco de Alan Parsons, es un poco como Quincy Jones.
Es un monstruo de... Alan Parsons al progresivo es lo que Quincy Jones al soul y el funk. Así. ¿Ves cómo Pues se ha sí. aprendido de las No, cosas que dices, querido Álvaro? Hay cultura, aquí hay cultura. Bueno, pues hablemos de algo un poco más triste que en 1976, en Argentina, el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti perpetran un golpe de Estado y deponen a la presidenta constitucional peronista María Estela Martínez de Perón, iniciando la última dictadura militar de esa nación que tuvo como objetivo el disciplinamiento. Esto es como las ejecuciones que hablaba María y que decía, los ejecutaron. Bueno, pues el disciplinamiento. Aquí, pues, sangre, sí, no. Por Bueno, que tampoco estuvimos disciplinamiento, tan alejados queremos nosotros aquí en decir- México, ¿no? No, pero El disciplinamiento, pero nosotros tuvimos un disciplinamiento no, el 2 de octubre, ¿no? Exacto. Que no se com- olvida. No, pero no se compara, no se compara. Aquí estamos hablando de la sistemática represión Ujú. y desaparición forzosa de cientos de personas. Sí, sí, sí. Aquí estamos hablando de la separación de familias, aquí estamos hablando de tragedias como las de las madres buscadoras originales, que quienes buscaban ya no eran a sus hijos, sino a sus nietos. O sea, niños nacidos en cautiverio de mujeres presas, que después son desaparecidas y que son dados en adopción a familias pues, de la ultraderecha argentina, lo cual pues queda que toda cantidad de tragedias, ¿no? Entonces eso es lo que realmente pasó allí, pues no se compara definitivamente. La que Qué hemos triste estado porque mal, al pero no tan mal. principio hablamos de la verdad, ¿no? Sí. Del día. Y cerramos Y cerramos con estos temas que justo, ¿no? Por este día. Bueno, Sí. hablando de eso, 10 años después, la historia oficial se convierte en la primer película latinoamericana en ganar un Oscar. Así es. Ujú. Y aborda este tema que comentaba Álvaro, de estas madres que se reúnen en la Plaza de Mayo precisamente protestando porque sus hijos fueron entregados a esta Mm. dictadura cívico-militar. Entonces, y esta película, algo que me llama mucho la atención, es que precisamente salen a la Plaza de Mayo para filmar y les toca una manifestación en vivo y lo toman y lo registran como parte de la historia de Argentina y nace un nuevo estilo para filmar películas. Ujú. Entonces, esta película fue importantísima precisamente por eso, ¿no? Es como que un hito, Ujú. algo que marca un antes y un después, una nueva forma de filmar. Sí, y es muy interesante el nombre, ¿no? La historia oficial. Sí, sí. Es terrible, ¿no? Es cierto. Porque de todo siempre recuerden, hay una historia oficial. Y Claro. siempre trata de minimizar sus culpas. Lo que Siempre. pasó, ¿no? Entonces, la historia oficial, Es acuérdense lo que hemos platicado muchas veces. La historia la escriben los vencedores. Entonces, la historia oficial Y es de quien es del que ganó. Tal vez no sea la verdad. ¿No? Me brinqué que en México se produce el incendio en hablando de 1982. En México se produce el incendio que destruye la Cineteca Nacional, dejando varios muertos y una pérdida cultural terrible. Yo me acuerdo mucho, yo vivía en Coyoacán, en la colonia del Carmen, en aquel no, entonces, en la calle, muy cerca, y lo que me pasó es que no podía llegar a mi casa y yo desconocía qué es lo que pasaba. En aquel entonces, hace tan poquito tiempo, cuando te subías en tu auto, tenías que prender el radio, saber qué pasaba, el noticiero era tu manera de informarte. Hoy en día, esta inmediatez y esta maravilla, Que sí sigue siendo un radio, porque Tienes- que más, Y te lo se más pierde. fácil es. en el temblor lo que más se quedó fue nuestra enfermedad. Porque los muchas carros cosas siguen teniendo se batería. cayeron. Y los radioaficionados, Mm. ¿sí? Eso es lo- Enteramos en mi escuela en el 17 que estaba pasando todo el desastre porque alguien empezó a escuchar el radio en nuestra ciudad. Saludo a mi amigo Joaquín Solana, que es un radioaficionado, que siempre ha estado pendiente de todo esto. Yo ¿no? ¿Y recuerdo ¿Cuánto la- nos queda? Nos quedan Dios. dos. 2 minutos nos quedan. En el comentario personal. Ah, Yo crecí en Tasqueña, no muy lejos de la Cineteca original, que es donde hoy es el Centro Nacional de las Artes, en Churubusco y Tlalpan. E iba mucho al Parque de la Pagoda, que está ahí en General Anaya.
Desde ahí se veía rojo el cielo. De lo que está. Yo no sabía qué estaba pasando porque andaba en mi bici, no tenía estéreo la bici, pero me acerqué porque ya estaba cerrada la calle y pude ver el incendio desde donde dejamos, desde el puente de Tlalpan y Churubusco, ver el incendio de Es que las con lágrimas películas, en los ojos porque había mucho humo. No, y duró 16 horas ese incendio. O sea, Pues, fue... las Las películas son De repente altamente inflamables. Claro, No, sí, por el nitrato del plato. No, ¿Cuánto oye, les queda, Total. María? Queda todavía como 1 minuto 40. Entonces, en 1 minuto 40, sí quiero contar esto porque esto también me llamó mucho la atención. En el 2015, en los Alpes, 150 personas mueren en el accidente del vuelo 9525 de Germanwings, que además es un suicidio. Sí, que no Se es suicida, gente como- se suicida. no es Oye, cierto. pero qué guapo, ¿no? Me voy a suicidar con 150 que vienen. Porque yo Que pues, ya soy me quiero morir. irresponsable. Yo ya me Yo ya me quiero morir. Sí. No, y aparte el copiloto, bueno, un año después se descubrió que 10 años antes de que ocurriera este suceso se le había diagnosticado psicosis. Ah, sí, lo de Sí, y se le había, el médico había pedido que se le internara en un hospital psiquiátrico. Entonces, de ahí que Lufthansa, por más que pagara a los familiares de las víctimas, pues ellos reclamaban que esto se consideraba como un ataque terrorista. No, un Ya ataque terrorista y no un Sí. simple accidente aéreo. Ujú, Es un asesinato, ujú. ¿sí? No es cierto. Por negligencia. Finalmente No, fue. es un atentado, es un atentado. O sea, porque suicidarte es una cosa, hacerlo llevándote a personas ya es otra. ¿No? La única diferencia entre eso, por ejemplo, y un fanático político o religioso es que este no tenía un pretexto, o sea, no se buscó un pretexto, pero para todos los efectos prácticos es un atentado. El copiloto. Bueno, Autor. pues hoy ya no podemos contar más cosas porque Se nos acabó el se nos acabó el tiempo, pero mañana lo esperamos nuevamente con nosotros en otros 24 minutos en la historia. Me despido hoy con mucho gusto, Paola, muchas gracias. Gracias, Fer. Y querido Álvaro, Querida Nora. Que estén Sí. bien. Pau, Fer. Nos vemos la próxima. hasta luego, María. Hasta luego.